Lucas capítulo 12, versículo 13, y vamos a leer allí algunos versículos y colocar un basamento escritural para la enseñanza que hoy quiero impartirles. Hoy vamos a hablar de un tema que he intitulado Las estaciones de la vida. Igualmente, como tenemos estaciones en la naturaleza, tenemos la primavera cuando las flores resaltan y todo está verde. Tenemos el verano que representa el tiempo de calor, pero también donde las cosechas pueden ser recogidas. Tenemos el otoño donde todas las cosas cambian. El otoño representa cambio. Las hojas de los árboles se mudan, cambian. Y luego tenemos el invierno, donde vienen las fuertes lluvias, las lluvias que tratan de venir y mojar y traer productividad a nuestra tierra. Pero lo importante es saber que estas 4 estaciones también se dan en nuestra vida. En nuestra vida hay momentos donde disfrutamos constantemente cada día que nos levantamos, disfrutamos la vida en todos los sentidos. También hay momentos donde experimentamos grandes cosechas en ella. Hay momentos donde el Señor comienza a tratar de cambiar nuestro corazón y unos se ceden al cambio, otros se resisten al cambio. Y hay momentos donde vienen las fuertes lluvias representando las dificultades y los problemas para tratar de que nuestra vida sea apagada, apabullada, que nuestra vida no sea levantada y creamos que llegó el fin. Cuando estamos en el momento de la tormenta, de la lluvia, muchas veces pensamos: hasta aquí llegué yo, no hay ninguna solución para mi problema. Pero por esa razón traje este mensaje en este día, porque una de las cosas que se me ha revelado es que nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios que no está sujeto a lo que ocurra en tu vida, a un Dios que no está sujeto en la circunstancia presente que estás viviendo, sino que ese Dios que nosotros predicamos, al Cristo resucitado, Él habita en lo sobrenatural y Él puede intervenir en este curso natural para producir grandes cambios a favor de tu vida. El Dios a quien tú crees no lo conocemos. Y cuando digo que no lo conocemos, es que no lo conocemos a plenitud. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos en su totalidad. Apenas tenemos una pequeña partícula de lo que Él ha impartido en nuestra vida. Pero necesitamos, como hijos de Dios, conocer a nuestro papá, conocer lo que Él es capaz de hacer. Así como todo hijo quiere imitar a su padre y conocerlo, nosotros como hijos de Dios constantemente necesitamos conocerle a Él. Porque una vez que nosotros le conozcamos a Él, entonces vamos a movernos como Él se mueve. Vamos a comenzar a depender 100% de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Quizás en este momento estás viviendo una tempestad, estás viviendo un momento totalmente difícil. Quizás no sea económico, pero quizás es emocional. Quizás estás pasando un momento espiritual totalmente frío y seco y no hayas qué hacer. Pero aquí está el Señor para impartirte hoy una palabra que despierte nuevamente ese amor, ese gozo y esas ganas de buscarle a Él. Porque podemos pasar por esos momentos de frialdad, de apatía, donde no queremos orar, donde no queremos comunicarnos con Dios, donde cuestionamos si voy a la iglesia o no. Pero yo oro al Señor de que hoy, como le dijo Pablo a Timoteo, hoy avives el fuego del don que Dios ha puesto en tu espíritu.
No es la voluntad de Dios que ese don esté durmiendo allí. La voluntad de Dios es que el fuego del Espíritu de Dios hoy despierte ese potencial que está dormido en tu interior. Porque una vez que ese potencial se despierte, entonces vas a comenzar a ser productivo en tu vida. Las estaciones de la vida. Yo busqué una definición de vida y según la biología, esta sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, hay un concepto más profundo que habla de la capacidad que tiene un ser, en nuestro caso los seres humanos, de administrar sus recursos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. En otras palabras, hay recursos que nosotros como seres humanos, durante la vida, este tiempo, este espacio que Dios nos dio, este cronon que Dios nos dio, allí hay recursos que nosotros debemos administrar para que nos podamos adaptar a los diferentes cambios que se producen en nuestro medio. Así como lo dice el título, estaciones. Cuando nosotros hablamos de estaciones, hablamos de cambios que se suscitan durante el tiempo. Es normal. Eso pasa, Dios lo estableció de esa manera. Igualmente en la vida hay cambios que se presentan en nosotros. En la vida constantemente todo está sujeto al cambio. Esta pared puede ser hoy blanca, pero mañana puede ser azul. Esa acústica puede ser de ese color, pero mañana puede cambiarse. Las cosas están sujetas al cambio, igualmente nuestra vida. Hay personas que se fían de todo, hay personas que se fían de la manera como están viviendo. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a que Dios puede obrar en medio de ese cambio. Vamos a ver lo que dice Lucas, el versículo 13. Dice de esta manera: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me mostró o quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Ahora yo quiero decirle algo. A veces nosotros leemos este versículo y nos confundimos un poquito. Decimos de que Dios está en contra que ensanchemos nuestros almacenes. Creemos que Dios está en contra de que nuestro negocio sea productivo. Pero el principio que el Señor quiere enseñar aquí es que nuestra vida no depende solamente de las cosas físicas. La vida que nosotros estamos teniendo o viviendo está sumamente sujeta al cambio. Este hombre estaba produciendo más en su negocio y dijo: ¿qué voy a hacer? Porque hay mucha producción. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer unos almacenes más grandes para guardar las cosas que estoy produciendo. Y el Señor le dijo: necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Por qué el Señor le dice necio? ¿Porque su propósito es ensanchar su negocio? Claro que no. El Señor le dice necio
porque el problema no estaba en la producción de su negocio, el problema estaba en sus prioridades. El problema estaba de que él creía que siempre en la vida le iba a ir así y no buscaba a Dios. ¿Cómo usted sabe, hermano Harvey, eso? Por lo que dice este versículo acá. El versículo cuando dice: yo voy a comer, voy a beber, voy a descansar. Pero el hombre no tenía a Dios, no estaba buscando a Dios. No está malo en que usted haga todas las cosas necesarias que tiene que hacer en la vida. No está malo hacer dinero. No está malo ensanchar su tienda. Pero cuando yo no tengo en mi vida la prioridad de Dios en mi corazón, entonces, ¿qué pasa cuando no existan esas cosas que están en primer lugar en tu corazón? ¿Qué va a pasar? Por esa razón, a continuación, impartiré algunos aspectos que ayudarán a administrar estos recursos para saber manejar las diferentes estaciones que se presentan en la vida. La primera o el primer aspecto es saber cuál es la base del sentido de la vida. Lucas 12:19 dice: y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. ¿Ve? Este hombre estaba confiado por todo lo que tenía su futuro asegurado. Su sentido de vida, ¿cuál era su sentido de vida? ¿Sabe qué? Su negocio, su producción. Ese era el sentido de vida que tenía este hombre. Él dijo: ya tengo bastantes cosas buenas guardadas. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Fíjese el concepto que tenía este hombre en la parábola acerca de su vida. Entonces necesitamos saber cuál es la base del sentido de tu vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la base del sentido de tu vida? ¿Será que es solamente tu empresa? ¿Será que es solamente tu trabajo? ¿Será que solamente es la producción? Ahora, no me malentienda. Soy un predicador de balance. Todas esas cosas son buenas tenerlas. Gloria a Dios. Ojalá que todos nosotros tengamos grandes cosechas económicas, porque eso es bueno. Sin embargo, todo el sentido de este hombre en la vida giraba en torno a sus posesiones físicas. Él dijo: come, bebe, vamos a descansar, porque estoy asegurado durante años. Y allí es cuando dice la parábola: hombre necio, ¿tú no sabes que hoy vienen a buscar tu alma? En otras palabras, lo que el Señor quiere decir es: ¿qué has hecho en tu vida respecto a buscar de las cosas de Dios? ¿Estás buscando de Dios o solamente el ángulo de tu vida solamente está enfocado en las cosas físicas? ¿No sabes que hoy vienen a buscar tu alma? ¿Cuál es la condición de tu vida espiritual? ¿Cuál es la condición de la vida de tu alma? ¿Eres una persona salva? ¿Dedicaste tiempo de tu vida para buscar de Dios, para estudiar su palabra, para educar a tus hijos en las cosas de Dios? A veces he conversado con personas y me dicen: no, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que yo no tengo tiempo para hacer esas cosas. No, a mí me gusta, pero no tengo el tiempo. Y allí es cuando el Señor le puede decir: necio, ¿no sabes que en cualquier momento esa vida la puedes perder? ¿No sabes que en cualquier momento el cambio, la estación puede mudarse de productividad a una que es una situación difícil? ¿Cuál es la base de tu sentido? Te pregunto en esta mañana. No, hermano, mi vida es Cristo porque yo soy cristiano. Tú puedes ser cristiano y la base del sentido de tu vida no es Dios. Tenemos que autoevaluarnos, tenemos que analizarnos y ver si nosotros hoy, en esta noche, dejamos de existir en esta tierra, ¿cuál es la seguridad de nuestra vida eterna? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué estamos haciendo para dejar un legado? Todo lo que tú hagas en esta tierra, en el reino de Dios, eso es lo único que el cuerpo se va a llevar, decíamos el día viernes. ¿Qué es lo que tú te vas a llevar cuando te mueras? Lo que has sembrado en el reino de Dios. Y cuando digo sembrado, no estoy hablando solamente financieramente. ¿Has sembrado palabra de bendición? ¿Qué has sembrado en tu familia? ¿Has sembrado salvación? Y no estoy diciendo de que tu salvación depende de estas obras,
Pero es necesario que nosotros le demos una prioridad a la base del sentido de nuestra vida y no seamos como este hombre que él estaba asegurado supuestamente físicamente, pero no tenía a Dios en el centro de su corazón. Todo lo demás era importante. La gente cuando lee esta parábola cree que era malo ensanchar las tiendas, pero no, el problema no está allí. El problema era en que el hombre tenía toda su confianza puesta en esos bienes que tenía. Y no solamente tenía su confianza allí, sino que él quería todo eso para él aprovecharse. Come, bebe, descansa, porque tu futuro está asegurado. Él no tenía pensado bendecir a alguien con su negocio. Él no tenía pensado ayudar al necesitado. Él no tenía pensado buscar a una familia necesitada y ayudarle, sino que todo giraba en torno a sus propias necesidades. La vida está sujeto al cambio. Ahora nosotros oramos y creemos a Dios que somos prosperados en todas las cosas y que tenemos salud y confesamos la palabra y tratamos de operar en la palabra de Dios. Pero también como predicador, mi deber es decirle que en la vida hay estaciones diferentes. Pero cuando hay una base de sentido en tu vida, tú vas a poder pasar la tormenta. Tú vas a poder pasar el momento de lluvia. Tú vas a poder pasar el momento de dificultad. ¿Por qué? Porque tu base es Dios. Sencillamente. Y como pastor, yo tengo que advertirle a usted que puede pasar por la lluvia, pero también le puedo decir que si tiene como base al Señor, usted va a sobrepasar eso. Amén. Lo va a sobrepasar. Todos los leímos en las noticias en el 95, año 1995. Uno de los actores que quizás cuando hizo su película, usted, más que todos los varones, lo trataron de imitar. Y al imitarle, muchos se cayeron. Se llamaba Christopher Reeves, el actor de Superman. ¿Cuántos vieron Superman? Recuerdo que tenía amiguitos y se disfrazaban de Superman y creían que volaban y más tarde se daban cuenta que no podían volar. Christopher Reeves en el 95 gozaba su vida con su familia, sus 3 hijos, su esposa. Tenía 42 años. Había hecho muchas películas, era compositor, músico, pianista, muchas obras de teatro. La película de Superman lo había catapultado como uno de los actores mejores pagados y famosos después de John Wayne. Pero en ese año 95 estaba filmando una película con un caballo que se llamaba Buck, que él tenía, y se cayó y sufrió una herida entre su cabeza, la vértebra que unía su cabeza y su espina dorsal. Como todos ya conocen la historia, el hombre quedó totalmente paralizado hasta el cuello. Ese hombre que un día antes lo tenía todo, mansión, familia, dinero, fama, físico, ahora estaba en una silla de ruedas, totalmente paralizado. ¿Verdad que le cambió la vida? Muchísimo. Podemos decir que entró directo de una primavera a un tsunami en su vida. Ahora mi mensaje no tiene el propósito de asustarle y tampoco es pesimista y tampoco es incrédulo, pero le voy a repetir algo. En este momento, cuando usted goza de su salud, cuando usted goza de todo lo bueno, nunca se le olvide a Dios. Christopher Reeves, cuando se vio en esa condición, se preguntó, ¿qué clase de vida es esta? Mejor me muero. Dice la historia que él tenía un equipo de trabajo toda la madrugada. Cada hora alguien lo tenía que voltear, pasaba la hora, el otro lo volteaba, lo cambiaban, lo vestían, lo bañaban, lo alimentaban. ¿Qué vida era esa? Sin embargo, el hombre se dice que encontró en ese momento de más dificultad, más sentido de lo que la vida tenía para él antes. Es necesario que nosotros tengamos a Dios como el principal sentido de nuestra vida. Un ejemplo bíblico
de un hombre que recibió un cambio drástico en la vida fue Moisés. Un día estaba en el palacio con el faraón y al otro día era un fugitivo, dejando atrás todos los placeres. Sin embargo, fue en ese tiempo, lejos de todas esas comodidades, donde Moisés encontró la razón y el sentido de su existencia. Moisés pudo decir: yo era el próximo faraón. Él dejó atrás todas las comodidades. Pero ¿sabe qué? Después le esperó la zarza y allí comenzó Dios a tratar con él. Usted debe tener un sentido de vida, un sentido que está en Dios. Lamentablemente para muchos su sentido en la vida es su posición económica. Y no está mal tener una buena posición, no me malentienda. Su pareja. ¿Cuántas veces en el periódico leemos hoy en día: joven de 18 años se quitó la vida porque lo dejó la novia? ¿Cuántos lo han leído por ahí a veces? Su sentido de vida era esa novia. He escuchado de casos de hombres que su esposa lo ha dejado, van, buscan un arma, la matan a ella y se matan después ellos. Su sentido de vida era esa mujer. Y así viceversa. ¿Cuál es tu sentido de vida? Mejor que sea el Señor. Cuando esto cambia, la vida se desmorona. Usted necesita concentrarse y saber que su sentido de vida está en Dios. Yo quiero descubrir eso en mi corazón. Que todo lo que Dios ponga en tu mano en esta vida, usted lo utilice para bendición. Porque todo lo que tenemos es prestado. Diga conmigo: todo lo que tengo es prestado para disfrutarlo y para bendecir a los demás. ¿Qué es tanto el apego a estas cosas, hermano? ¿Ah? Mire, yo a veces he visto viejitos como de 80 años con la plata, mire, qué apego. Dice la Escritura que llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Como decíamos un ejemplo el viernes, un hombre que era tan avaricioso y tan egoísta que le dijo a su esposa, o le repetía varias veces en vida: mira que cuando yo me muera tienes que meter en el ataúd todo lo que me pertenece. ¿Me lo prometes? Y ella era una mujer sumisa y ella dijo: sí, lo prometo. Mira que cuando me muera tienes que meter todo mi dinero en la urna, porque yo no hice todo eso para que otro lo aproveche. ¿Lo prometes? Mira que tú eres una mujer obediente. Sí, lo prometo. Y todos los amigos ya sabían de la promesa de la mujer, pero estaban a expectativa. Llegó el día de la muerte y todos fueron al funeral, no para ver al que estaba en el ataúd, sino para saber si esta mujer había sido lo suficientemente obediente de introducir todo el dinero en el ataúd. Y cuando terminó todo, se le acercan los amigos: ¿qué pasó? ¿Hiciste lo de la promesa? Y ella dijo: claro que sí, yo soy una mujer obediente. ¿Cómo va a ser? ¿Estás loca? Lo hubieras gastado tú. ¿En verdad lo hiciste? Sí, yo soy una mujer obediente. Ella dijo: le firmé un cheque a su nombre y se lo deposité ahí con la urna. ¿Usted se imagina cuándo ese hombre iba a cobrar ese cheque? Nunca. Era muy egoísta. El año pasado, o hace como un año y medio, leí en el periódico de una mujer que le dejó, si no me equivoco, como 12 millones de dólares a su perrito. Tanta hambre en el mundo, tanta necesidad, tantas personas que necesitan dinero y ella se lo dejó a un perrito, imagínense. Qué egoísmo, ¿verdad que sí? No hay sentido en la vida. El propósito de este mensaje para usted, ¿sabe qué es? Recobrar el sentido de su vida. Yo cuando ya sea anciano quiero mirar hacia atrás y decir: Señor, mi vida tuvo sentido. Mi vida contigo ha tenido sentido. Y déjeme decirle algo para saltar al otro punto. ¿Sabe qué? Todos los que están sentaditos aquí, su vida tiene sentido porque usted ha buscado a Dios. Y yo quiero felicitarle en esta mañana por eso. Porque usted dejó a un lado, quizás, como hizo Moisés, comodidades. Quizás usted dejó a un lado amistades.
Quizás usted dejó a un lado cosas que eran ganancia para su vida, pero decidió servir a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor sabe que su sentido, la concentración de ese sentido de vida está en Él, entonces el Señor puede decir, yo le puedo confiar más a Él. Y usted será bendecido como nunca antes. Pero déjeme decirle algo, cuando esté allá en la cima, sepa que la fuente de bendición es su Dios. Y la fuente de mi bendición es mi Dios. Amén. Aplauda al Señor. El escritor de Eclesiastés deja entender quién debe ser la base del sentido de tu vida. Lo dice Eclesiastés 11:10 y el capítulo 12, versículo 1. Dice, aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es absurdo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. El escritor le está diciendo a la gente, busquen de Dios. Ustedes pueden tener todos los placeres, pero si Dios no está en tu corazón, cuando lleguen los días malos vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. Porque solamente ese vacío que está en tu corazón lo puede llenar el Señor. Y todo eso lo sabemos. Porque solamente ese vacío que está en tu corazón lo puede llenar el Señor. Y todo eso lo sabemos. El aspecto número 2 es conocer cuál es el propósito de tu vida. Lucas 12:15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús lo que está diciendo es que la vida en sí no tiene que tener el pilar de los bienes, sino que el pilar debe ser Dios. Los bienes son buenos, vuelvo y repito, para utilizarlos y bendecir y que usted sea bendecido, pero su pilar en la vida debe ser Dios. El pilar en su familia, en su vida de matrimonio, debe ser Dios. Yo siempre le digo a los matrimonios esto, ¿sabe qué? Cuando tu pilar es Dios, entonces cuando el enemigo trate de derribar tu casa, tu matrimonio, no va a caer porque el pilar es Dios y sostiene tu casa. Pero cuando el pilar es otra cosa, fácilmente cae tu casa. Fácilmente te debilitas. Fácilmente caes en el lazo del enemigo. Tu pilar debe ser Dios. Tengan cuidado, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Por qué usted cree que la vida del hombre no depende de eso? Por las estaciones de la vida. Cuando vino la depresión en el año 1940, dicen que la gente se lanzaba de los rascacielos. Grandes magnates que perdieron mucho dinero en la bolsa se lanzaban de los rascacielos para quitarse la vida. Su vida o su dependencia era los bienes que poseían. Dios tiene que ser tu pilar. Hay un propósito. No es eso solamente, hay un propósito en tu vida. Una persona escribió, uno no viene al mundo para hacer de todo, sino para hacer algo. Ese algo es algo específico. En otras palabras, tú naciste para cumplir un propósito que se encuentra en Dios. Tú no eres un accidente. Tú no eres una pasión de tu mamá y tu papá que un día tuvieron relaciones y saliste tú. Tú eres una bendición de Dios que Él planeó y naciste, pero naciste para cumplir un propósito. Dios es un Dios de propósito. Dicen las estadísticas que el 90% de las personas que nacen mueren sin nunca saber por qué vinieron. Solo el 10% logra descubrir su propósito. Yo oro al Señor que usted sea ese 10%, que sabe para qué Dios lo llamó, que tiene sentido en su vida, que va a descubrir el propósito de Dios en su ser. Una vez una persona preguntó, ¿dónde están los tesoros de más valor en el mundo? Y una persona respondió, en los mares,
están los grandes tesoros escondidos. Los aviones que se han estrellado, los barcos que se han hundido contienen los tesoros más grandes de oro que existen. Y otro sabio respondió: no, los tesoros más grandes del mundo están en el cementerio, están sepultados. Jóvenes que pudieron ser grandes médicos, jóvenes que pudieron ser grandes abogados, grandes profesionales, grandes predicadores, personas que pudieron ser grandes pensadores de este mundo, están muertos, producto de la droga, producto del asesinato, producto de una sobredosis, producto del aborto. ¿Usted no sabe cuánto aborto existe en este mundo? ¿No sabe? Tantos niños que pudieron ser hombres empresarios, hombres de bien, maestros de la palabra, maestros de Dios, y están sepultados. Allí están los grandes tesoros. El propósito se perdió. Usted es una persona de propósito. Diga conmigo: yo soy una persona de propósito. Y sabe que cuando tú cumples tu propósito, tu generación también la va a cumplir. En esto sí yo creo que Satanás es un visionario. Porque hay gente que cree que cuando Satanás usa a alguien y lo mata, él está mirando solo a esa persona, y no es así. Cuando Satanás logra acabar con la vida de una persona, acaba con una generación completa. Es como cuando usted acaba con una semilla de patilla. No acabó con una semilla de mango, no acabó con una, acabó con muchos mangos que pudieron nacer. Así es el enemigo. No deje que él castre su propósito en la vida. En Dios está ese propósito. Busque de Dios. No se achante a buscar de Dios. Búsquelo de todo corazón y Él le va a revelar el próximo paso que usted tiene que hacer en su vida. No se desanime. No deje que el enemigo lo enfríe. No deje que las tribulaciones y las dificultades de la vida castren ese propósito. Porque una vez que usted encuentre ese propósito, usted va a luchar por ese propósito. Usted no sabe cuántas luchas vienen a las vidas. Usted no sabe cuántas luchas vinieron a nuestras vidas para que esta iglesia no se abriera o no comenzara esta visión. Muchas dificultades, muchos malentendidos, muchos ataques. Pero cuando alguien tiene el propósito revelado, le pasa por encima a los obstáculos, a las dificultades, y dice: yo voy a cumplir el propósito de Dios por encima del diablo, por encima del problema, por encima del ataque, por encima de lo que Él quiera hacer. Yo voy a cumplir su propósito en mi vida. En Él se encuentran los designios de tu vida, en Dios. David es uno de los mejores ejemplos que habla de un hombre que halla su propósito. Primer libro de Samuel 16:18 dice: uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Pero hay un requisito que debo resaltar y lo puse aquí en negrita: además, el Señor está con él. En otras palabras, David tenía características importantes. Era prudente al hablar, era hermoso, sabía tocar bien el arpa. Pero hay algo que tenía en especial este muchacho, y era que tenía la presencia de Dios. El favor de Dios estaba con David, porque él pudo saber tocar el arpa, y cuando fue al rey Saúl tocaba. Pero lo que hacía la diferencia en David era que cuando tocaba las notas, yo estoy seguro que la unción y el poder de Dios era tan bueno que los espíritus, dice la escritura, que salían de Saúl y lo dejaban en paz. ¿A qué nivel tocaba este muchacho? No solamente intelectualmente, sino que el favor de Dios estaba en lo que él hacía. Ahora ese favor no viene por casualidad. David sabía que tenía un propósito en la vida. Y él no solamente cuidaba ovejas, sino que se preparó, pasó los obstáculos. Se olvidó su papá de él en el momento que el profeta Samuel vino a ungir a uno de ellos. Su papá se olvidó, o como dice por allí un pensamiento, de manera intencional lo dejó por fuera, porque David era un hijo del adulterio de su papá.
Pero eso lo hablamos después. El hecho es que David no estaba allí. Pero ¿sabe qué? Él encontró el propósito de Dios en su vida. Usted y yo tenemos que luchar para encontrar ese propósito. Porque a veces no es fácil, pero está escondido en Dios. Ahora no es que está escondido en Dios porque Él no te lo quiere revelar. Si nosotros buscamos el rostro del Señor, Él le va a decir a usted: Harvey, tienes que hacer esto, esto y esto. Aldemaro, mi propósito para tu vida es este y este. Este es el propósito de Dios para tu vida. Pero en Dios se encuentra el propósito. Debes saber eso, mi hermano. Hay un propósito para ti. ¿Cuál es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida es todos los días trabajar, retirarte ya y tener un reloj de oro y una pensión. Ese es el propósito. En Dios hay más propósito para ti. En Dios hay grandes cosas. En tu mano puede haber espíritu de sanidad, que cuando tú la impongas los enfermos se sanen. En tu boca puede hablar una palabra de sabiduría que vaya a restaurar y que alguien vaya a una dirección equivocada y por esa palabra alguien se direcciona nuevamente. En tu boca puede haber una palabra de conocimiento que ayude a alguien. Tus pies pueden representar de bendición. Tu vida económica puede representar una cena para alguien que está pasando hambre. Hay un propósito más profundo que la iglesia del Señor tiene que descubrir. La iglesia del Señor no consiste en un ir y venir. La iglesia del Señor no tiene que ver con un culto que voy a hacer y ya. La iglesia del Señor no tiene que ver con un pleito continuo, con algo, con una enredina todo el tiempo, con un problema. Mire, hermano, es tiempo de que usted agarre el problema y lo coloque en el gancho y diga: yo voy a perseguir el propósito, yo voy a sanar, yo voy a restaurar, yo voy a bendecir, yo voy a hacer las cosas que Dios me ha enviado a hacer. Desconcéntrese de la dificultad y busque el propósito de Dios. Porque allí usted va a experimentar cosas como las que experimentó David. Él se había preparado, él había buscado el favor de Dios. Pero después fue rey de Israel. Y Dios hizo grandes cosas con él. Hay una vida de propósito que yo quiero que usted no pierda. No se conforme como está viviendo. Yo todos los días pienso: Señor, ¿cómo puedo ser un mejor predicador? Señor, ¿cómo puedo ser un mejor orador? Cuando me pare allí, Señor, bendice a la gente. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Yo no me quiero conformar. No para mi propia gloria o para que la gente diga si predica bonito, sino para que cuando la palabra de Dios salga por mi boca, usted salga edificado, usted sea libre, usted y su mente quede libre de todo aquello que el enemigo ha entretejido en ella. Yo quiero ser una persona que cumpla el propósito que Dios me ha llamado. No quiero ser un pastor ordinario, no quiero ser un pastor común. Quiero ser un pastor que resalte para la gloria de Dios y marque historia y marque diferencia. Pero yo tengo que hallar ese propósito. Ay, ¿qué eres tú? Ay, yo soy evangélico. Voy unos días no y otros tampoco a la iglesia, pero ese conformismo, no. Hay grandes cosas que usted puede hacer. En estos días no sé con quién hablaba y le decía: usted tiene que ser el mejor en lo que hace. Mire, si yo no fuera pastor, sino que fuera otra cosa, yo tendría que disponerme a ser el mejor en esa área. Porque si no, siempre va a ser mediocre. ¿No ve que cuando buscaron un arpista para el rey, a quién buscaron? A alguien que sabía tocar ¿qué? Bien el arpa. Yo estoy seguro que en Israel habían muchos que tocaban el arpa, pero David sabía tocarla excelente y lo escogieron. Eso quiere decir que el tiempo de preparación no es en vano, sino que es importante para hallar el propósito. Ay, hermano, es que ahí no me pagan mucho. Ahí yo trabajo y no me pagan mucho. Tranquilo, que Dios te está preparando, no te preocupes. Ay, hermano, es que en ese trabajo tengo un jefe que es una piña bajo el brazo. Tranquilo, que el Señor te está preparando para equipar tu paciencia. Yo le decía a mi esposa y ella me decía a mí en estos días: ya yo sé por qué nosotros pasamos por tantas escuelas, para prepararnos al llegar aquí. Amén. Porque llegar aquí es importante, llegar preparado.
El que llega aquí sin estar preparado, entonces no puede ser efectivo en lo que el Señor quiere hacer. Amén. No desprecie el tiempo de la preparación, tranquilo. Dios lo está preparando grandemente. Pero sepa que hay un propósito para su vida. Usted, mujer que me está escuchando, hay un propósito de Dios para ti. El propósito no es solamente hacer las cosas en la casa, cuidar el niño o trabajar. Su propósito va más profundo en Dios. Cuando usted descubre el don que Dios le ha impartido, usted comienza a gustar la bendición de Dios. ¿Sabe que para mí predicar no es una carga? Yo anhelo los domingos y los viernes cuando debo predicar, porque no es una carga, es una bendición de Dios. Igualmente, cuando usted halla su don en Dios, su propósito, digamos que el Señor le dio un buen don de aconsejar. Cuando usted hace eso, entonces usted se siente satisfecho. Digamos que el Señor puso en usted un gran don para ganar almas para Cristo. Cuando usted hace eso, entonces usted se siente satisfecho. Digamos que usted en sus manos, cuando las impone, grandes sanidades ocurren. Usted entonces se siente satisfecho. Busque su lugar en Dios, porque cuando usted lo busca, grandes cosas van a pasar con usted y le va a sonreír a la vida. Amén. Porque cuando usted está en el propósito de Dios, usted sonríe a la vida. Si yo le pregunto en esta mañana, y ya para saltar al próximo aspecto, si yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es su definición de éxito? Muchos me dirían, bueno, éxito es haberme realizado en todo para lo cual estudié. Éxito es tener mucha plata y todo eso es bueno. Estudie si está estudiando, tenga mucho dinero si quiere tenerlo, eso es una bendición. Pero, ¿sabe qué es éxito? Éxito es cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Sabe qué significó éxito para Jesús? Morir en la cruz. Pero él estaba satisfecho porque ese era el propósito, venir a morir. ¿Cuál es tu propósito, hermano? Te pregunto en esta mañana. Ay, hermano predicador, yo no sé cuál es mi propósito. Yo me siento vacía. Yo me siento vacío, no sé cuál es mi propósito. Hoy estás en el lugar correcto, no porque estás aquí, sino porque Dios quiere mostrarte el propósito que tiene contigo. Y en Él está ese propósito. Aspecto número 3. Quería finalizar con este aspecto que se llama desarrollar un sentido de eternidad. Lucas 12:21 dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Hago hincapié de que el problema en esta parábola no es el dinero ni los bienes, sino el corazón del hombre, donde lo tenía puesto. El último aspecto es desarrolle un sentido de eternidad. ¿Por qué hablo esto, hermano? Lo crea o no lo crea, algún día usted no estará allí, yo no estaré aquí, sino que estaremos en la eternidad. Aunque somos seres eternos, nuestro cuerpo no lo es. Hoy yo tengo 31 años de edad, el tiempo está corriendo, el tiempo está pasando, voy a envejecer si Cristo no ha venido, voy a morir, pero voy a una eternidad. Eso lo tengo que tener claro. ¿Por qué le coloqué aquí desarrolle un sentido de eternidad? El Señor dice en el versículo que el que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios, le va a pasar así. En otras palabras, le va a sobrevenir el mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener ningún apego, aunque Dios colocó buenas cosas en nuestra vida o en esta vida. Cuando usted viaja, cuando ve las montañas, ¿verdad? Qué bonito es ver la naturaleza. Qué bonito es disfrutar de la familia que Dios te da. Qué bonito es compartir en la vida. La vida es hermosa en Cristo, claro que sí. No estoy tratando de desprestigiar o de descartar que esta vida la debemos disfrutar con Dios al 100%, no me malentienda. Debemos prepararnos como si Cristo viniese hoy, pero también debemos hacer las cosas de este mundo como si Cristo viniese en 100 años.
¿Sí me está comprendiendo? Pero necesitamos en ese tiempo de vida saber de que yo voy a una eternidad con Dios. De que este tiempo que estoy aquí, yo soy un peregrino, soy un extranjero. Y no puedo apegarme mucho a las cosas de acá, sino que yo voy hacia una eternidad. Algún día tú estarás delante de Dios. Esa es la verdad. Estaba estudiando hace meses un libro que se llama Vida después de la vida. Habla y relata de 150 casos aproximadamente de personas que han muerto y han vuelto a vivir. Esas personas cuentan experiencias cercanas a la muerte. Pero una de las cosas que me llamó la atención del libro es que decía, la muerte para el ser humano es un tabú. A la gente no le gusta hablar de muerte. A la gente, de hecho, decía el libro que me llamó mucho la atención, de hecho nadie cree que puede morirse. Y no quiero que salga asustado de aquí. No. Pero quiero decirle esto para que sepa que usted va a una eternidad con Dios. Estoy diciendo esto para que aproveche al que tiene al lado. Amén. Para que lo trate bien. ¿No ve que hay parejas que toda la vida peleando? Y cuando se muere el hombre, llorando. ¿Qué vas a llorar? Si toda la vida peleaste y molestaste. No concuerda. Tan bueno que era, dice, y peleó toda la vida. Aprovecha a su esposo bueno que Dios le dio. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Para qué pelear tanto si nos vamos a una eternidad? Vamos a aprovechar el tiempo. Y todo es un pleito, y todo es negativo, todo es esto. Aproveche, hermano. Hay tiempo para ahorrar y hay tiempo para gastar. No está malo ahorrar, pero también hay tiempo de gastar. Amén. Salga de vez en cuando, se come una hamburguesa, lo que usted quiera. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que no somos eternos en esta vida. Somos seres eternos, pero no en esta tierra. Pero nosotros estamos programados para actuar como si fuéramos eternos aquí, para que sepa que sí. No estoy diciendo que sea pesimista y que viva pensando en eso. No. Lo que estoy diciendo es que aproveche cada minuto y cada día de su vida a vivirlo con una sonrisa y a vivirlo con lo que Dios le ha dado. Cuando estaba de viaje con mi familia el año pasado, recuerdo llegar a una casita que tenía una vista preciosa de montañas, hermosísima. Vivían dos viejitos allí, 80, 85 años, la pareja. Hermosa la vista, hermano, impresionante. La viejita en una oportunidad me dice, vamos dentro de la casa para que veas a mi hija. Y cuando vamos hacia adentro, me lleva a un cuadro que tiene en la sala y me dice, esa era mi hija, 36 años de edad. Hermosa la chica allí en la foto. Y ella sobaba la foto, me miró a los ojos llorosos y me dijo, nunca te acuestes sin decir te amo a tu hijo, porque nunca sabes cuándo no esté. Cuando esa señora de 80, 85 años me miró a los ojos y me dijo eso, desde ese día, o no sé si lo hacía antes, siempre antes de acostar, le digo te amo a mi hijo y a mi esposa. No porque tengo fe que algo malo me va a pasar, pero esa viejita causó un gran efecto en mi vida. Lo que me quiso decir es que no tuvo la oportunidad de decirle eso en su última hora a su hija. Desarrolle un sentido de eternidad. No vamos a estar aquí para siempre. Cuando mire a su pareja van a haber desacuerdo, pero abrácelo, abrácela. Dígale gracias, Señor, por esta esposa que me diste. No pelee tanto, porque si yo la veo peleando y está llorando cuando no esté, le voy a quedar mal en el funeral. Amén. Uy, hermano, está hablando de eso. Uy, de hecho fuera eso. Ay, hermano. En estos días fue un funeral y hablé y dije que la muerte para los hijos de Dios, Pablo dice en la Biblia que es ganancia. Amén. Un cambio de tienda. Nunca se atreva a resucitar a un cristiano a menos que Dios le diga, porque mire, le da un palazo.
Amén. A menos que Dios le diga por propósito, pero no. Usted se imagina que yo estoy en el cielo con mi Señor, adorándolo, y alguien resucita y yo, Señor, no quiero. Amén. Gloria a Dios. Desarrolle un sentido de eternidad. Esta vida es transitoria, pasajera. Todos de seguro algún día no estaremos aquí. Sin embargo, el ser humano está pegado a este mundo. Hace de todo cada día de su vida sin dedicar tiempo a prepararse para la eternidad. Hebreos 9:27 dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir o nos vamos en el arrebatamiento. Pero la verdad es que eso va a pasar. Estás muy jovencito, pero la vida pasa rápido. Pasa rápido la vida, hay que aprovecharla. Hoy usted va a salir de este lugar con una perspectiva de vida diferente. Ya usted, yo sé que no va a pelear mucho. Esporádicamente, cuando se pueda, se va a dar un gusto. Para las esposas que dicen: mi esposo, nada, hermano, yo ayuno 40 días y nada. Ya usted, tranquila, que va a tener su brindada segura, estoy seguro. Cuídese, pero sepa que vamos a una eternidad. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos allí donde está. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. El Señor es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te doy alabanza, te doy gloria. Te doy honra, Señor. Te doy honor. Gracias te damos, Jesús, porque tu presencia está aquí para bendecir.